En esta ocasión haremos una intervención sobre el tema que nos correspondió, que es la identificación de las barreras del entorno que afectan la inclusión social de las personas con discapacidad motriz de miembros inferiores. Como tal, pues la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha abordado pues un marco de referencia que se hace para comprender en mejor magnitud la discapacidad. Ello se hizo con base en la práctica con unas herramientas de clasificación internacional, que es la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Esta se conoce por sus siglas como CIF. Digamos que esta herramienta busca enfocar la discapacidad como como digamos, una componente de varios enfoques, ¿cierto? Que existen, que son el bio, psicosocial y el ecológico, ¿sí? Esto supera pues la perspectiva biomédica que estaba imperando en aquel momento, hasta que empezamos a utilizar dicha herramienta, la CIF. Esto se hace para evaluar contextos, los contextos sociales en los cuales las personas que están afectadas con estas discapacidades se puedan estudiar digamos, en su entorno diario, para lograr identificar su discapacidad y sus limitaciones, ¿sí? Entonces se aborda como un concepto general y que abarca bastantes deficiencias, que son como las limitaciones de actividades y restricciones en participación social. Esta participación social se ve afectada, como digo, por la falta o por la dificultad que hay en la movilización de las personas, ya sea porque tengan pues sus miembros amputados, un miembro no le funcione o sencillamente están en condición de silla de ruedas. De acuerdo pues con lo que estableció la CIF, esta herramienta que ya habíamos hablado, existen unas grandes barreras de accesibilidad, y que eso es muy importante para pues la vida diaria de las personas que presentan dichas discapacidades. Entonces, mediante esta herramienta se enfoca como la ecología del desarrollo humano. Y cuando hablamos de ecología, estamos tocando el tema del que habíamos antes tocado el punto, que es la infraestructura de las ciudades y de los desarrollos urbanos. Eso implica que se pueda tener una interacción y se pueda tener una accesibilidad a los diferentes infraestructuras, a los diferentes sitios donde las personas con discapacidad motora y miembros inferiores tengan necesidades de moverse, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que es la infraestructura, que Colombia es un país que, aunque ha hecho grandes esfuerzos, aún no ha podido lograr concientizar la población como tal, para que se respeten estos accesos, se respeten estos elementos que facilitan el libre transitar de las personas en todos sus espacios, para que se haga pues como un ambiente respetuoso. Pues por otro lado, existe una ley, que es la ley 361 de 1997, que es conocida como ley Klopatowski, que es la que establece los mecanismos de integración social, y que esas personas que las personas con discapacidad tengan unos accesos y tengan unas capacidades mayores a la infraestructura. Esta ley, en una de sus apartes, dice, literalmente, abro comillas, se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. Esa ley ha reconocido, y es un reconocimiento muy importante en un avance por definir un marco teórico del manejo de la incapacidad, de la discapacidad
en Colombia, ¿sí? Porque hace parte de unos derechos que son fundamentales e inalienables de nosotros como seres humanos. Entonces esta ley es muy importante porque nos permite alcanzar la integración social que tanto deseamos para las personas que por algún otro motivo, por alguna razón u otra, han estado eh, en, esta, en esta situación de discapacidad. ¿Sí? Entonces se realiza un estudio con la herramienta que ya habíamos mencionado para desarrollar e identificar cómo el entorno afecta a la inclusión de la población con discapacidad motriz en Colombia. Entonces se hace un estudio en Santiago de Cali que ha permitido identificar mediante pues unas muy importantes herramientas y de la cual hablaremos, que es un nuevo enfoque que se basa en la teoría de Bronfenbrenner. Entonces Bronfenbrenner habla de la ecología del desarrollo humano y propone pues que en un contexto del desempeño humano se debe implicar y conocer el contexto de las personas en determinadas ciudades o en determinadas poblaciones urbanas. Esto pues hace que se actúen con diferentes niveles y sistemas, puesto pues que todos somos interdependientes, todos dependemos del uno del otro para podernos sentir cómodos en una ciudad o en un sitio determinado. Entonces, digamos que mediante estas herramientas, y es muy importante que se haga su estudio, que se realizó en la ciudad de Cali, y ella incluyó pues como un método importante un estudio que se hace mediante un muestreo en la población y se hace un estudio descriptivo de corte transversal en el cual participan 45 adultos